Hace más de 3000 años, Dios diseñó un plan que explica los misterios de la salvación. Esta antigua profecía, envuelta en símbolos, revela el camino al trono de Dios y a la vida eterna. Hoy en día, el mensaje del santuario conserva su fuerza, poder y promesa de una nueva vida. Experimenta el poder de la justicia de Cristo para ti y descansa bajo la sombra de sus alas. Bienvenidos nuevamente a esta noche. Tenemos un tema muy especial y es un privilegio para nosotros continuar estudiando cada vez más acerca de Cristo, su sacrificio y lo que Él ha hecho para salvarnos. Esta noche, en esta serie, La sombra de sus alas, tendremos una interesante presentación, un estudio de la Biblia acerca de las últimas 6 horas de Jesús. Para comenzar, vamos a pedir que el Señor nos acompañe con una palabra de oración. Oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos porque tú nos permites estar aquí. Rogamos que tu palabra sea presentada claramente y que al contemplar a Jesucristo y lo que tú hiciste para salvarnos, que podamos, oh Dios, acercarnos y aceptarte como nuestro Salvador y así, Señor, ser transformados al contemplarte. Pedimos todo esto en el nombre bendito de Jesús. Amén. En esta noche entraremos de lleno en este tema, las últimas 6 horas. Y este tema nos va a ayudar a comprender aún más cómo Jesucristo nos amó, cuánto Él hizo para darnos el plan y la oportunidad de ser redimidos por su sangre. La primera pregunta de esta noche, recordaremos de que tienen que tener sus guías con ustedes para llenarlas y también tener esto como una forma de compartir con otros acerca de lo que han aprendido en la palabra de Dios. Vamos entonces ahora a la primera parte y la primera versículo, o la primera pregunta mejor, de este seminario esta noche. ¿Por qué se hizo carne el Hijo de Dios? Ayer tomamos ya una noche para compartir acerca de la encarnación de Cristo, pero brevemente tenemos que volver a comprender o recordar el por qué Cristo se hizo carne para nosotros. En el libro de Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14, leemos allí lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Aquí podemos ver de que el Señor Jesucristo tomó nuestra carne, nuestra forma, nuestra naturaleza para hacerse uno con nosotros, pero para también destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Él como Dios no podía morir. Él como creador, como sustentador de todas las cosas, Él no podía morir, pero al hacerse hombre por nosotros, al convertirse en humano por nosotros, Él sí podía morir. También podemos comprender de que aparte de morir, Él iba a vencer a quien tenía el imperio por la muerte. Y leemos también en Romanos 11:27 la siguiente vislumbre de por qué el Señor quería ser uno con nosotros. Este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dios quería y deseó hacer un pacto de poder quitar el pecado de nuestras vidas, quitar el pecado de nuestra existencia, y para hacerlo esto mandó a su Hijo como carne, como encarnarse en nosotros, para mostrarnos la fórmula de ser victoriosos y también hacer efectivo este pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Leemos en Hebreos 9:17 lo siguiente acerca de este pacto. Pues un testamento, un pacto, es válido solo en caso de muerte. Para que Dios pudiese hacer este pacto en realidad, tenía que Cristo morir, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Mientras Jesucristo vivía y mientras era creador, el pacto, esta promesa de Dios, este contrato que Dios hizo con nosotros de poder quitar el pecado de nuestras vidas, no se podía hacer una realidad. Pero en Cristo
la promesa de Dios se cumplió. Por medio de Jesucristo podía no solamente vencer a la muerte, vencer a Satanás, pero también podía darnos la seguridad, la confianza de la victoria sobre el pecado. Cristo defendió el sacrificio de Él con su muerte. Él defendió el concepto de Dios de hacer una realidad que en la vida de nosotros, en la vida de sus hijos, podamos tener victoria en Cristo Jesús. Leemos en el libro de Patriarcas y Profetas, la página 44, lo siguiente. El único plan que podía asegurar la salvación del hombre afectaba a todo el cielo en su infinito sacrificio. Los ángeles no podían regocijarse mientras Cristo les explicaba el plan de redención, pues veían que la salvación del hombre iba a costar una indescriptible angustia a su amado jefe. Llenos de asombro y pesar, escucharon cuando les dijo que debía bajar de la pureza, paz, gozo, gloria y vida inmortal del cielo a la degradación de la tierra para soportar dolor, vergüenza y muerte. Se interpondría entre el pecador y la pena del pecado, pero pocos lo recibirían como el Hijo de Dios. Dejaría su elevada posición de soberano del cielo para presentarse en la tierra y humillándose como hombre, conocería por su propia experiencia las tristezas y tentaciones que el hombre habría de sufrir. Todo esto era necesario para que pudiera socorrer a los que iban a ser tentados. Cuando terminara su misión como maestro, sería entregado en manos de los impíos y sometido a todo insulto y tormento que Satanás pudiese inspirarles. Sufriría la más cruel de las muertes, levantando en alto entre la tierra y el cielo como un pecador culpable. Pasaría largas horas de tan terrible agonía que los ángeles se habrían de velar el rostro para no ver semejante escena. Mientras la culpa de la transgresión y la carga de los pecados del mundo pesaran sobre él, tendría que sufrir angustia del alma y hasta su padre ocultaría de él su rostro. Qué tremenda experiencia que Cristo estaba aquí mostrando, un plan nuevo de salvación, un plan completamente diferente a lo que ellos y los ángeles jamás hubiesen podido imaginar. El costo de poder redimir al ser humano tendría un supremo sacrificio. Sería una experiencia tan triste para su amado jefe, para sus propias vidas, para el mismo Dios creador, el Padre, que ellos en la muerte de Cristo ocultarían su rostro. En Isaías 52, 14, 15 nos dice la palabra de Dios: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así él rociará muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Este plan de salvación de Dios por la raza humana, por el hombre, sería algo que los ángeles, los reyes del universo, los que nunca habrían imaginado posible, se asombrarán de lo que será. No entenderían o entenderían únicamente al verlo, porque por más que Dios les contaba, no podían comprender plenamente lo que eso significaría. Pero cuando verían a Jesucristo allí clavado en la cruz, levantado entre el cielo y la tierra como el sacrificio perfecto, llevando la pena del pecado, la carga de cada uno de nosotros sobre sus hombros, convertirse en oprobio, en maldición por nosotros, entonces ellos finalmente quedarían atónitos de lo que significaba amor, de lo que significaba realmente el amor de Dios y hasta dónde Dios, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, estaban dispuestos a ir en favor de nosotros. ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer ante esta experiencia? ¿Qué significa o qué calificó? Segunda pregunta, ¿qué calificó a Jesucristo para ser el autor de nuestra salvación? ¿Qué es lo que hizo a Él la persona ideal, el único vehículo posible para nuestra salvación? En Hebreos 5, 8, 9 leemos: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Les pregunto,
¿No fue Jesús siempre perfecto? Entonces, ¿por qué dice que se hizo perfecto? ¿Por qué? Por el sufrimiento. Porque tenía que aprender a lo que significaba el sufrimiento, el tener que haber sido hecho perfecto por el sacrificio y el sufrimiento que tendría que pasar aquí en la tierra como ser humano. Fue hecho un perfecto Salvador. Un Salvador compartiendo nuestra naturaleza humana. Un Salvador tentado en todos los sentidos como nosotros. Un Salvador capaz de salvar por completo de cada pecado. Por eso, miremos a Jesús, contemplémoslo a Él y debemos en esta noche contemplar su sufrimiento. Porque quizás allí yo pueda entonces entender lo que significa para mí ser salvo. Lo que significa para mí poder tener el poder de ser obediente a Él, de entregarme enteramente a Él. Veamos la tercera pregunta que tenemos para esta noche. ¿Cuándo fue arrestado Jesús? Si vamos al libro de Juan, el capítulo 18, versículo 3, podemos allí leer lo siguiente. Entonces Judas, uno de los 12, recuerdan ustedes esto, tomando una compañía y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. ¿A dónde vino él? ¿A qué sitio él entró o llegó? Era al lugar del Getsemaní. Él iba allí a un sitio donde Jesús conocía, o mejor dicho, Judas conocía que Jesucristo iba allí constantemente en busca de comunión. Era un sitio para Jesús especial porque allí él se acercaba a orar muchas veces a su Padre. Allí Judas fue testigo de que Cristo hablaba con su Padre y recordaba y sabía que él usualmente iba en un momento de decisión, de necesidad espiritual, de fortaleza, de poder ser recargado por la presencia del Padre. Él sabía que podía encontrar a Jesús allí. Allí es donde él fue. Este lugar, el Getsemaní, un sitio que quedaba allí junto al Monte de los Olivos, o mejor dicho, en el Monte de los Olivos, era un jardín especial en el Monte de los Olivos. El jardín del Getsemaní es un lugar que literalmente significa, la palabra Getsemaní, prensa de olivo, de oliva. Allí era donde había un sitio donde los jardines, los árboles de oliva eran usados para exprimirse, para aplastarse, para machucarse, para extraerse, para triturarse y sacar aceite. Allí es donde el Señor, Cristo, también fue triturado, tuvo que ser exprimido, tuvo que ser golpeado con la carga del pecado. Y Cristo pudo entonces allí, por la fe, por su confianza en el Señor, poder tomar la decisión de entregarse por nosotros. Allí es donde Él fue aplastado, Él fue triturado por el pecado. Pero su sufrimiento también trajo un aceite. El resultado de esa trituración, al igual que en el aceite de oliva, hizo que posible para Cristo que pueda darnos del Santo Espíritu. Porque este fue el resultado del poder vencer. Porque a pesar de que Cristo murió y resucitó y fue al cielo, Él nos dejó la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, como recompensa o como respuesta a nuestra necesidad y nuestra oportunidad de ser salvos, de ser victoriosos. Pero vamos a ver qué pasó con Jesucristo allí en esa noche. Estábamos hablando de que apenas entró allí al lugar de Getsemaní, hubo una crisis en la vida de Jesucristo. Hubo una crisis que Él no había experimentado hasta ese momento. Había tenido una crisis anteriormente en el desierto. Había tenido una crisis también muchas veces con la gente en Galilea. Había tenido crisis con sus propios discípulos. Muchos le dejaron inclusive. Pero esta crisis es una crisis que ningún ser humano jamás tendrá que pasar. Y lo encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 22, versículo 44. En esta agonía, donde Cristo tenía que aceptar tomar de la copa que el Padre le había dicho era necesaria para la salvación. La copa era Él ser convertido pecador por nosotros, Él tomar nuestras culpas, llevar el peso de la culpabilidad nuestra, de todos los seres humanos, y hacerse maldición por nosotros. Y nos dice aquí en Lucas 22, 44, y estando en agonía,
oraba más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Usted ha pensado en esto? ¿Qué significaría para nosotros experimentar tal agonía que nosotros sudemos sangre? Esta experiencia es real. Pocas personas experimentan semejante sufrimiento, semejante agonía mental. Esta condición se llama hematidrosis. Y podemos aquí ver brevemente una foto que no es muy agradable contemplar, pero hemos visto, y es una condición que sucede en los seres humanos, que puede pasar cuando los vasos capilares que alimentan nuestra piel, nuestra mente y nuestra cabeza se rompen en las glándulas sudarias, y ocurre esto bajo condiciones de extremos estrés físico o emocional. Y hay una debilidad y una sensibilidad en la piel. Pero esta definición de hematidrosis nos muestra aquí lo que sucede. Es una condición en la cual los vasos capilares que alimentan la ruptura de las glándulas sudorídantes, haciéndolas exudar sangre, ocurriendo bajo condiciones de extrema tensión física o emocional. Esto fue lo que Jesús experimentó en ese momento. Él tenía que estar en esa lucha de ceder su voluntad al Padre o no, tener que tomar la decisión de aceptar ser pecado por nosotros, aceptar el sacrificio de convertirse en cordero, de hacer realidad la promesa de Dios, o quizás decir, no, Padre, no quiero hacer esto. Nos cuenta la Escritura inspirada lo siguiente: sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha. Si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separado de Dios. Satanás decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. ¿Creen ustedes que esto es lo que quizás alguien ha sufrido antes? ¿A usted le afectaría pensar tener que ser separado de Dios para siempre? ¿No le causaría a usted tremenda angustia pensar de que Dios se separaría de usted de una forma eterna? Porque la separación que el Señor estaba contemplando aquí, lo que Satanás le estaba diciendo a Cristo es de que Él, si tomaba el rol de pecado, de convertirse en ofrenda por nosotros, de tomar nuestras culpas, de tomar nuestras cargas, Él se separaría de su Padre para siempre. ¿Qué es lo que usted valora más? ¿Qué es lo que usted valora más en su vida? ¿La separación del Dios o quizás la separación de su familia? Muchos de nosotros nos sentimos que cuando perdemos a un ser querido, esa separación de alguien que uno ama es desgarradora, es terrible, es un vacío que uno queda. Pero ¿cuánto más será el comprender que Dios y Satanás le decía a Jesucristo, va a pasar esto contigo, tú vas a dejar de existir, vas a ser separado para siempre de tu Padre y nunca más lo podrás ver? Jesús sufría y sufrió angustia extrema, aguda, a un nivel quizás nunca antes experimentado por un ser humano, porque él temía separarse de su Padre. En el momento de su arresto, Judas lo entrega con un beso. Los discípulos lo dejan a él solo. Todos huyen, todos se van. ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿A dónde fue llevado Jesús después de arrestado? Jesús tuvo que tomar la decisión en esa hora de ser llevado preso, de haber tomado la decisión hace unos minutos antes, de poder entregarse en voluntad a Dios, y decidió convertirse en sacrificio por nosotros. Entonces la turba, Judas, los lleva
Los llevan a ellos y los llevan a esta turba, a estos alguaciles, a estos soldados, a tomar a Jesucristo como un preso cualquiera. Y entonces los llevan a un lugar. Y vamos a analizar brevemente dónde fue primero que fue llevado Jesús. En Juan 18, 12, 13 leemos: entonces la compañía y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y los llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Allí podemos nosotros ver en esta imagen una vislumbre de donde quedaba la casa de Anás, de acuerdo a las investigaciones de historia que se ha hecho. Y esta casa de Anás, que era el suegro del sumo sacerdote de Caifás, esta casa de Anás quedaba en un extremo de la ciudad de Jerusalén, en un extremo, en una parte de la gente de dinero, de la gente poderosa de Jerusalén en ese entonces. Y allí fue Cristo llevado y tuvo que ser llevar de Getsemaní, cruzar toda Jerusalén hasta la casa de Caifás, de Anás. Allí en ese lugar, en ese primer tribunal, en ese primer juicio de Jesucristo, Jesucristo recibió maltrato. Se le cargó a él con dos cargos. Primero, blasfemia. Primero, este concepto de que él había blasfemado contra Dios. ¿Acaso Jesús había blasfemado contra Dios? Claro que no. Todo lo que había dicho Jesucristo era palabra viva, palabra que alababa, que glorificaba a Dios. Pero estos hombres que buscaban destruir a Jesucristo, que odiaban la presencia divina de Cristo, que odiaban su pureza de carácter, decidieron tergiversar y usar lo que podían para tratar de levantar al pueblo en contra de Jesucristo. Así que dijeron, él era un blasfemo. Y también dijeron de que él estaba causando división entre el pueblo y con los romanos. Querían ellos de alguna manera hacer entrampar a Jesucristo para que puedan ser tomado él por los romanos y pueda recibir la pena de muerte. Pero Jesús negó trabajar con ellos. Jesús dijo, yo no he hecho nada. Yo no he dicho absolutamente nada. Y de alguna forma esto se encuentra en el libro de Lucas, pero analicemos brevemente lo que nos dice la Palabra inspirada en relación a esto. En la casa de Anás, Cristo sufrió intensamente bajo los ultrajes y los insultos en manos de los seres a quienes había creado y en favor de los cuales estaba haciendo un sacrificio infinito, recibió toda indignidad y sufrió en proporción a la perfección de su santidad y su odio al pecado. El ser interrogado por hombres que obraban como demonios le era un continuo sacrificio. El estar rodeado por seres humanos bajo el dominio de Satanás le repugnaba y sabía que en un momento, con un fulgor de su poder divino, podía postrar en el polvo a sus crueles atormentadores. Esto le hacía tanto más difícil soportar la prueba. Por una palabra, por una mirada, podía obligar a sus perseguidores a confesar que era Señor de reyes y gobernantes, sacerdotes y templo, pero le incumbía la tarea difícil de mantenerse en la posición que había elegido como uno con la humanidad. La única esperanza de la humanidad estribaba en esta sumisión de Cristo a todo el sufrimiento que el corazón y las manos de los hombres pudieran infligirle. Así que esto es lo que Cristo tuvo que pasar allí. Él fue llevado luego a la casa de Caifás. En el libro de Lucas, capítulo 22, estaremos allí tomando más notas ahora. En el capítulo 22 de Lucas, versículo 54, leemos lo siguiente. Y prendiéndolo lo trajeron y le metieron en casa del sumo sacerdote. Cristo allí estaba de alguna forma siendo llevado de la casa de Anás a la casa de Caifás. No vivían muy lejos, ambos participaban o tenían el mismo estatus social. Y fue llevado a la casa de Caifás, y allí también los saduceos y los fariseos se reunieron para poder buscar alguna forma de buscar un argumento para que Cristo sea condenado, sea echado como culpable. Y allí le preguntaron si es que él tenía algo que decir. Allí trajeron falsos testigos, trajeron falsas personas que trataron de levantar informes falsos y ser testigos falsos que atacasen el carácter de Cristo. Pero no lograron hacer nada.
Finalmente, el sumo sacerdote, vemos allí nosotros que él, mientras estaban, dice aquí en el capítulo 22, versículo 66, y cuando se hizo de día, se juntaron, versículo 63, los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpearon, levantaron los ojos, le golpearon el rostro y le decían, adivina quién te pegó. Y decían muchas otras cosas y lo insultaban. Cristo respondió con un silencio a todos esos golpes, a todo lo que ellos hacían para tratar de levantar en él algún tipo de defensa, algún tipo de atributo de que se muestre y de alguna forma el enemigo quería que Cristo cediese a la tentación, pero Cristo se mantuvo en silencio. Entonces, en el versículo 66 nos dice aquí lo siguiente: cuando se hizo de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y llevaron a Jesús a su concilio. Y le dijeron, si eres hijo de Dios, dinos, o si eres del Cristo, dínoslo. Él contestó, si os lo dijera, no creeráis, y si os preguntara, no me responderáis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron entonces todos, ¿eres el Hijo de Dios? Y él respondió, es correcto lo que decís, yo sois. Entonces ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos de más testimonio? Nosotros lo hemos oído de su boca. Aquí Jesús nos dice, nos muestra de que él, ante este concilio, a este concilio que se había reunido allí para poder de alguna manera mostrar que Jesús era un impostor, de que él no era el Mesías, y buscaron la forma y él les decía, si lo que ustedes preguntan, lo que les pregunto no me responderán, y lo que yo les digo no me van a soltar, así que no voy a perder el tiempo, no hay nada que pueda decirles más. Así que tomaron nota de esto, y leemos aquí que Jesús callaba, y el sumo sacerdote en Mateo nos muestra que Caifás le respondió y le preguntó, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió y le dijo, tú lo has dicho. Además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis escuchado, oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos, culpable es de muerte. Entonces le escupieron en su rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetícenos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Qué terrible esta experiencia, qué terrible esta forma como Jesús tuvo que sufrir por sus hombres a quienes él había comprado con su sangre, por los hombres a los cuales él había dado los oráculos sagrados, por los hombres que debían haber sido los que deberían haber aceptado a él en principio como el primero, los primeros en recibirlo como Mesías. Pero estos hombres que tenían la Biblia, que conocían o tenían la oportunidad de conocer la palabra de Dios, habían rechazado al Mesías porque no hablaba y no hacía conforme a sus obras, porque las obras de ellos eran perversas y amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, quinta pregunta, ¿a dónde fue llevado Jesús tan pronto como salió el sol? Lo habíamos leído en el 22:66 de Lucas, que cuando se hizo de día lo llevaron a la reunión de los ancianos del pueblo y los principales de los sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio de ellos diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si os los dijere no creeréis, y también si os preguntare no me responderéis, ni me soltaréis. Desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Aquí nuevamente, por tercera vez, no solamente en la casa de Anás, no solamente en la casa de Caifás, sino también ante el concilio de la ciudad, de los ancianos, Cristo es llevado por tercera vez ante un tribunal humano. Y aquí le pregunta nuevamente, ¿eres tú el Hijo de Dios? Nuevamente él dice, aquí van a ver al Hijo del Hombre, desde ahora lo verán sentado a la diestra de Dios. Tercera condena. Tercera vez que ellos se tapan sus oídos y lo quieren condenar porque dicen, él es un impostor.
Él no puede ser hijo de Dios. Él no viene en la gloria humana. Él no viene con el interés egoísta de hacer a Israel un imperio y poner a sus enemigos como esclavos nuestros. Él no viene a darnos de sus palacios, de las glorias de la tierra. Él no viene a ayudarnos a mantenernos en lujo y en ostentación y mantenernos en nuestro orgullo. Él no puede ser el Mesías. Él no es el Mesías que yo quiero tener. Él no es el tipo de hombre que yo quiero seguir. Y por ende decidieron matarlo. Leemos en la pluma inspirada, cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, una furia satánica se apoderó del pueblo. El rugido de las voces era como el de las fieras. La muchedumbre corrió hacia Jesús, gritando: es culpable, matadle. De no haber sido por los soldados romanos, Jesús no habría vivido para ser clavado en la cruz del Calvario. Habría sido despedazado delante de sus jueces si no hubiese intervenido la autoridad romana y por la fuerza de las armas impedido la violencia de la turba. Tan pronto Jesús fue puesto en ese tribunal del concilio de los ancianos, una turba se levantó y quiso coger a Jesús y destrozarlo en ese momento, porque una furia satánica, como dice la pluma inspirada, tomó posesión de la mente de estos hombres que rechazaron al Mesías, que rechazaron al Hijo de Dios. Y esto hizo que ellos, si no hubiese sido por la intervención de los romanos, Cristo hubiese sido despedazado en ese momento. Pero el Señor no fue llevado por los romanos a un lugar de protección, no fue llevado a un sitio de resguardo, no fue llevado a una prisión, a una cárcel. Él fue llevado ante el tribunal, ante el vestíbulo del juicio de Pilatos. Allí Él fue llevado delante de Pilato. Y en este primer juicio de Pilato, Pilato no quiso acceder a matarlo. Veía en él que era un hombre que no tenía nada realmente que debería ser condenado por muerte. Él no veía en él un hombre que tenía las características de un malhechor, de un hombre que sea culpable de juicio, culpable de muerte. Él veía delante de él un hombre que tenía una presencia, algo especial. Había recibido inclusive Pilato la noticia de su esposa de que no se meta con él para nada, que lo deje libre, porque él era un varón recto, él era un hijo de Dios. Sin embargo, Pilato, en su debilidad de no poder ser fuerte y firme a la convicción del Espíritu Santo, trató de buscar una manera de salirse del problema y entonces decidió castigar a Jesucristo. Pero lo llevó y lo mandó al palacio de Herodes. Recordando que Herodes era un hombre de Galilea, pensó: si puedo enviar a Jesús, a este hombre de Galilea, a Herodes, de alguna manera también quizás él pueda ayudarme a salir del problema y de paso arreglo la enemistad que tengo con él. Así que fue llevado a donde Herodes. Jesús caminó entonces fue llevado caminando desde el palacio del palacio del juicio de Pilatos a la casa o el palacio de Herodes. Nuevamente Jesús tuvo que caminar por cruzar la ciudad de Jerusalén y llegar hasta el palacio de Herodes. Y Herodes estaba allí, esperando a Jesucristo. Pero ¿qué está haciendo Herodes en ese lugar? Herodes estaba deseoso de ver los milagros de Jesús. Él pensaba que tal vez, de alguna forma, la memoria de Juan el Bautista que había él decapitado, esa memoria que no podía borrar de su mente, esa memoria de esa culpabilidad que no podía borrar, él pensaba que tal vez este era el resucitado. Y quiso mostrar o saciar su curiosidad y quiso que Cristo haga una obra milagrosa. En esta experiencia, Jesús no accedió. Trajo a Herodes a ciegos, trajo a mancos, trajo a personas que estaban en necesidad física, trajo a personas que estaban paralíticas. Las trajo delante de él, las trajo de afuera, y en ese lugar la turba se quedó afuera, esperando a ver qué pasaba con Jesús. Los judíos, cuando vieron que Herodes trajo delante de Jesús estos enfermos, se asustaron.
Los líderes pensaron, oh no, ¿será que ahora Jesucristo va a obrar un milagro? Y si obra un milagro, Herodes le va a dejar irse. No puede ser, nuestros planes se van a acabar. Sin embargo, Jesús no iba a saciar la curiosidad de un homicida, la curiosidad de alguien que había rechazado toda oportunidad que Dios le había dado de arrepentimiento. Jesús no tenía nada que decir a Herodes. No había nada que él pudiese hacer por ese hombre, porque todas las oportunidades que tuvo las rechazó y las selló cuando dio muerte al Bautista. ¿Qué hizo Herodes? Herodes lo flagela. Herodes lo castiga. Herodes se burla de Jesucristo porque Herodes, al ver que Jesús no respondía, le entrega a sus soldados para que ellos se burlen de él, pongan una corona de espinas y coloquen una túnica delante de él y le golpeasen y le pegasen y le preguntasen, dinos quién te golpeó. Finalmente fue llevado de vuelta a Pilato. Y Pilato no sabía qué hacer. Pilato estaba preocupado. ¿Cómo puedo salir de ese problema? Este hombre es inocente, sé que es inocente, no hay nada que realmente tenga en contra de él, no hay nada que yo encuentre que merece la muerte. Pero, ¿qué hago? La turba clama por la vida de este hombre. Quieren matar a este hombre. Trata de ofrecerles a ellos a Barrabás o a Jesucristo, a un ladrón o a Cristo. Les pone delante de ellos a quién deseaban ellos elegir. A un delincuente, a un hombre inmoral, a un hombre que merecía sin lugar a duda la muerte, o a un hombre que había solo hecho obras de sanidad, había hecho solo obras de salvación para otros, a uno que había sido compasivo con los pobres, con los mendigos, con los mancos, con los enfermos, con los paralíticos, aún con los muertos. Había dado vida nuevamente, había sanado a cientos de personas. Había en delante de ellos gente en esa turba que habían recibido de Cristo bendición, pero que ahora clamaban en voz alta, gritaban, crucifícale, queremos a Barrabás, no a este. Pilatos no sabe qué hacer, trata de hacer algo. Decide azotarlo, castigarlo, flagelarlo. Y en este caso, los judíos tenían una ley que el Señor le había dado a Moisés, que uno no podía ser castigado o flageado con latigazos más de 39 veces, 40 menos una. Pero los romanos no tenían esa ley. Los romanos tenían que castigar y dar latigazos hasta el punto que estaba a punto de morir, que un latigazo más quitase la vida del prisionero. Así que ellos, sin piedad, tomaron esos látigos y empezaron a desgarrar con sus látigos el cuerpo de Jesucristo. Empezaron a desgarrar su cuerpo, su piel, su espalda, sus hombros, su pecho con los látigos. Cada vez que venía un látigo desgarraba más la piel, a tal punto que quedaba la sangre saliendo por todo lado. Su cuerpo completamente mutilado, destruido, quebrantado por nosotros. Por eso nos dice en Isaías que este sería desfigurado más que cualquier otro hombre, que su rostro sería machado, destruido, transformado por los azotes, por la desgracia que vendría sobre él. Pero no terminó allí. Veamos qué nos dice la historia eclesiástica acerca de cómo hacían los soldados. Dicen que los espectadores fueron impresionados con asombro cuando los vieron lacerados con látigos, incluyendo las venas y arterias más profundas, de modo que las partes interiores ocultas del cuerpo, sus intestinos y sus miembros estuvieron expuestos a la vista. Cristo fue de esta forma latigado, de esta forma en la cual Cristo fue sacado y quitado y desnudo en todo sentido. Fue golpeado al punto en el cual todo estaba ensangrentado. El Calvario. Tristemente, Pilatos accede a lo que la turba pedía y decide entonces entregar a Cristo a ser crucificado.
Se lava las manos, pero no podía lavar su conciencia, no podía lavar su memoria y su culpabilidad. Él pudo salvar a Cristo, pero decidió entregar y ceder a la presión por temor de ser quitado de su puesto. Esto es lo que hizo este hombre. Prefirió igual a un ladrón, a un delincuente, a un asesino como Barrabás, que al Maestro, al Salvador, al Mesías de la tierra. Y fue llevado al Calvario. Cristo fue llevado, conducido por este lugar, después de estar en 6 diferentes ocasiones en juicio. Primero con Anás, segundo con Caifás, tercero con el concilio de los ancianos. Luego fue llevado al juicio de Pilatos. De ahí fue llevado a donde Herodes. Y finalmente en la 6ª vez vuelve nuevamente donde Pilatos para ser sentenciado a la muerte más cruel que un ser humano puede tener. Allí es donde nosotros nos encontramos con Cristo. Este es el recorrido de Cristo, un recorrido por la ciudad que dio vueltas 3 veces alrededor de la ciudad, tratando de mantenerse fiel, siguiendo este concepto de entregar su vida por nosotros. Y entonces, después de ser sentenciado a la muerte, ¿a qué hora fue crucificado Jesús? ¿Qué hora fue la que Jesús fue llevado allí al lugar de la crucifixión? Y era la hora 3ª cuando le crucificaron. En Marcos nos dice esto. Era 3ª hora, o sea, las 9 de la mañana. Y aquí, desde ese momento, estaría Jesucristo con vida por 6 horas más. En las últimas 6 horas, el plan de salvación, el destino de la raza humana, el destino de los Satanás y sus ángeles, el destino de la paz y seguridad del universo estarían en juego. Todo lo que puede existir, todas las cosas que podían suceder en el universo, todos los desenlaces, las posibles desenlace de un resultado adverso o positivo, estaba en juego. Todo se encontró allí, suspendido entre el cielo y la tierra, suspendido en la cruz del Calvario. Martín Lutero nos comenta en su carta, en su historia, en su estudio de Gálatas, nos dice allí, la Santa Escritura no dice que Cristo estaba bajo la maldición. Dice directamente que Cristo fue hecho una maldición. Todos los profetas de la antigüedad dijeron que Cristo debería ser el mayor transgresor, el asesino, el adúltero, el ladrón, el blasfemo que alguna vez fue o alguna vez pudo estar en la tierra. Cuando Él tomó los pecados de todo el mundo sobre sí mismo, Cristo ya no era una inocente persona. Fue un pecador cargado con los pecados de un Pablo que fue un blasfemo, cargado con los pecados de un Pedro que negó a Cristo, agobiado con los pecados de un David que cometió adulterio y asesinato y le dio la ocasión al pagano para reírse del Señor. En resumen, Cristo fue acusado de los pecados de todos los hombres, pues Él debe pagar por ellos con su propia sangre. La maldición fue en Él. La ley lo halló entre los pecadores. Él no solo estaba en compañía de los pecadores, Él había ido tan lejos, pues había invertido en sí mismo la carne y la sangre de los pecadores. Así la ley lo juzgó y lo arcó por un pecador. Todo esto porque Dios es amor. Todo esto lo hizo porque Cristo nos ama a nosotros. Nos amó con tanto amor que prefirió pasar el resto del universo, el resto de su existencia, en la muerte, si era posible, si pasaría, que evitar morir y perder a la raza humana. El amor que Cristo tiene por nosotros trasciende todo entendimiento. Es imposible pensar cuánto Dios nos ama. Y esto también se compartió el Padre y el Espíritu Santo. Es algo que la deidad, esta hermosa deidad de 3 seres, nos muestra coeternos, estos de Dios, nos muestra cuánto ellos estuvieron dispuestos a entregarlo por nosotros. ¿Qué pidió la multitud?
que Jesús hiciera mientras estaba en la cruz. ¿Qué es lo que mientras Jesús estaba haciendo esto, mientras Jesús se despojaba de sí mismo, qué es lo que los seres humanos por los cuales se había convertido en pecado por nosotros, qué hacían ellos? Leemos en Mateo 27, 39, 40 lo siguiente. Y los que pasaban le injuriaban, meneando sus cabezas, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Podría Jesús haber bajado de la cruz? ¿Podría Jesús haber aceptado ese reto y decir: puedo bajar de la cruz? Claro que sí. Esta fue la final y quizás la más poderosa de las tentaciones, porque Jesús podía hacerlo. Él podía decir: ya no más, Señor, ya no más, no es justo, no es digno, no merezco esto, yo no sé, yo no he merecido nada para llevar y ser convertido en pecado por estos. Pero Cristo no hizo eso. Al contrario, permaneció allí en la cruz clavado, permaneció allí en la cruz aceptando los vituperios, las burlas y todo lo que conllevaba esta tentación, porque amaba al pecador, por amor a nosotros. ¿Cuál fue el último dolor que escurrió el corazón de Cristo? ¿Cuál fue ese último dolor que escurrió el corazón de Jesucristo? Allí en la cruz colgado, a pesar de que Jesús estaba en un lugar solo, sus discípulos habían escondido de él. Estaba allí en un sitio que nadie quería jamás experimentar. Veían a Jesucristo, al que había hecho solo bendición para otros, colgado de ese madero, y la gente se burlaba de él. Tanto que aún uno de aquellos 2 que estaban junto con él se unió. De hecho, al principio, ambos ladrones estaban allí junto con la gente, burlándose de Jesús. Pero en medio de esto, en medio de esa experiencia, Cristo tuvo algo de esperanza, algo de compañía en uno de esos hombres. Mientras el uno de los ladrones le decía: sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz y salva también a nosotros. El otro empieza en su mente a recordar las escenas y las instrucciones de Cristo, las palabras que había escuchado de él anteriormente. Había visto que este hombre no era lo que los discípulos, digamos lo que los principales habían dicho. Él no era un impostor, él no podía ser ese hombre, porque mientras él veía a la gente meneando su cabeza, mientras él veía que su propia maldición y lo que decía contra Cristo, Cristo solamente lo veía con compasión, veía con amor, se mantenía ahí moribundo, pero el amor hacia la raza humana trascendía el dolor, el sufrimiento. Entonces este ladrón reprende al otro. Y Cristo recibe de este hombre, de este individuo, de este asesino, de este hombre que había llevado una vida mala, recibe una esperanza, porque él estaba solo. No había nadie junto con él. Pero este hombre reprende a su otro ladrón, a su otro malhechor, y le dice: nosotros merecíamos esto, pero este es inocente. Él no hay nada que él esté haciendo que realmente amerite el sufrimiento de lo que está pasando en su experiencia. Él está sufriendo lo que yo debía merecer, pero no él. Y le pide a Cristo: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo escucha esas palabras como una confirmación de la fe. Y Cristo también se aferra de la fe, porque Él dice: ¿sabes qué? De cierto te digo hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué hace esa experiencia en Cristo? Le da algo de esperanza, le da algo de ánimo, porque humanamente Él se sentía absolutamente solo. Y por eso, ¿cuál fue el último dolor que escurrió el corazón de Cristo? Leemos en Marcos 15:34 lo siguiente: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que interpretado es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esa hora tan oscura, su padre ocultó su rostro.
Los ángeles ocultaron su rostro. No había nadie que quería o podía presenciar a Cristo. Cristo se separó de su Padre. Y la separación eterna que sintió él, el peso del pecado, la consecuencia del pecado, esa oscuridad que albergó a Cristo en esa hora, fue la mayor de sus crisis, la mayor de sus última golpe a su corazón. Sin embargo, Jesús no dejó de continuar siendo sacrificio por nosotros. Jesús no dejó de dejar siendo víctima por nosotros. Con fieras tentaciones leemos: Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Cristo estuvo allí en ese momento, quizás dudando, humanamente dudando quizás de lo que pasaría con su vida, pero se aferró a la muerte por nosotros, se aferró al tener que sacrificio por nosotros porque prefirió morir antes que claudicar en su misión. Prefirió él dejar de existir para que así el ser humano pudiese tener una oportunidad de redención. Y entonces en Juan 19:30 escuchamos su expresión: consumado es. Hasta aquí Cristo llegó. Todo esta expiación del pecado por ti. ¿Y por qué? Porque Dios es amor. Jesús arriesgó todo por salvarte a ti. Después de su muerte, vino un soldado. Leemos en Juan 19:34. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Cristo había muerto. Ya no estaba vivo. Ya su cuerpo estaba muerto. Esta experiencia tan dolorosa nos dice Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, sobre el pastor, y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor. Dios dio a su Hijo a la humanidad, todo para que tengas la oportunidad de ser aceptado, de que seas aceptado por Él, y que para que también tú puedas tener un Salvador. Todo para que tengas la libertad de elegir la vida, todo para que puedas tener el poder de ser perdonado y poder tener esa limpieza del pecado. Porque el pecado es como una rabia, es como una enfermedad terrible que contamina. Tenemos el caso de la rabia. ¿Ustedes alguna vez han visto esta enfermedad tan horrible? Es una enfermedad que es de las peores, porque es una muerte inimaginable. Las víctimas se ahogan en su propia saliva o sangre, o no pueden respirar. Es un tratamiento que es dificilísimo de controlar el dolor. Atan al paciente a la cama hasta que el paciente pueda morir y esperar la muerte. El pecado es así. El pecado traerá muerte, destrucción, pero es un virus, como hablamos, esta rabia, que destruye el sistema inmunológico, invade y controla el cerebro. Víctima es convertido en esclavo del virus y puede pasar a otros. Es 100% fatal si no se trata y 100% curable si es vacunado. Esta es una historia breve de una muchacha que tuvo esta experiencia y esta mujer simplemente tuvo que ser curada de esa enfermedad, pero ella no tuvo la oportunidad de ser la misma, porque mientras fue sanada de la rabia, nunca pudo tener la misma vida después. Ella fue la única persona que sobrevivió a la rabia. Y a pesar de que le pusieron en coma y pudo ella tener una experiencia de salvarse de la enfermedad, cuando salió de la enfermedad no podía caminar correctamente, no podía hablar correctamente, quedó en cierto sentido afectada para toda la vida. Así es también la vida de Cristo. Cristo no fue el mismo. Nos dice Zacarías 13:6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos.
Cristo para siempre llevará las muestras, las manos con las muestras de los clavos, los pies con la muestra de los clavos, el costado con la muestra de la lanza que penetró allí. Cristo para siempre llevará su rostro con las cicatrices de la crucifixión, las cicatrices de esa corona de espinas. Cristo llevará para siempre como recordatorio lo que Él hizo en la casa, ya no de sus enemigos, sino de sus amigos. El pecado será exterminado para siempre, pero en Cristo habrá siempre un testimonio de lo que Él hizo por nosotros. Y nos dice la pluma inspirada lo siguiente, una hermosa cita, en Conflicto de los Siglos, la página 653. Desaparece todo rasgo de la maldición, solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y sus pies, se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. Y las marcas de la humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. ¿Podemos pensar en esto? Que para Cristo estas marcas, esas huellas de su muerte y sacrificio serán su mayor honor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así también, si solo hubiese habido un alma humana, Cristo habría muerto por esa sola persona. Si fueses tú el único pecador, Cristo hubiese pasado esto nuevamente por ti. Si Cristo hubiese sido, si hubiese sido una persona única que hubiese muerto y pecado, entrado en la tentación del pecado, Cristo hubiese muerto por esa única persona. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué estás dispuesto tú a hacer por Jesús? ¿No quieres tú entregar a Cristo tu vida entera? Si esa es tu oración y redención, inclina conmigo el rostro para continuar y pedir al Señor en oración que honre tu vida con su presencia. Amante Padre Celestial, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a aceptar tu sacrificio por nuestra muerte, por nosotros, como este regalo precioso. Permite, Señor, de que seamos redimidos por tu sangre y que seamos transportados a esta experiencia diferente de vivir contigo, que tu muerte y sacrificio haya valido la pena por nosotros. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús.